Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Muy bien. ¿Cuántos ya saben las profecías, los temas fuertes, la abominación desoladora, temas impactantes? Ya sabemos los temas, ¿verdad? ¿Y cuántos sabemos de justificación por la fe? ¿No? No sabemos de justificación por la fe. A ver, ¿quién puede decirme qué es justificación? ¿Alguien más? ¿Hermanos? Bueno, no pasa nada. ¿Qué es justificación por la fe? La señora White menciona que hay dos tipos de justicia: la justicia imputada y la justicia impartida. ¿Qué es la justicia imputada? ¿Qué es imputar? Que se nos une. Lo contrario a amputar, que es cortar, imputar es anexar, agregar. ¿Ok? Entonces, así es. Entonces, la justicia imputada es aquella que Cristo nos da. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor automáticamente te dice: hijo mío, tú ya eres salvo, salvo por gracia. Si yo les preguntara, ¿quién de aquí es salvo? Todos somos salvos porque todos somos salvos por gracia. Pero ¿qué es la justicia impartida? ¿Qué es la justicia impartida? Es aquella que nos hace idóneos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es ese asunto de que nos hace idóneos? ¿Cómo podemos explicar esa parte? Hay un ejemplo muy básico que la verdad a mí me gusta. Cuando vamos a una boda, normalmente hoy se ha puesto de moda de que es por pases. Y cada quien tiene su pase. Si no llevas el pase, no entras. Sí, la invitación, el pase personal. Entonces, en la justicia imputada, el Señor te dice: mira, aquí tienes el pase a todo el mundo. El asunto que en letras pequeñas, en ese pase, dice que la boda es de etiqueta. Tienes que ir bien vestido, bien trajeado. Y entonces Jesús te dice: mira, aquí está el pase y aquí te dejo tu traje. ¿Cuál es tu deber? En ese momento que el Señor te entrega el pase y el traje, ¿tú ya puedes entrar a la boda? Así, o sea, te lo entregaron, mas no te lo has puesto. ¿Tú puedes entrar a la boda así? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a casita, asearte, arreglarte, cambiarte, prepararte para poder asistir a la boda. De esa manera podemos interpretar lo que es la justicia impartida, la que nos hace idóneos, la que nos hace aceptos para poder entrar al reino de los cielos. Les voy a contar dos historias breves que ya lo conocen ustedes, pero quiero contárselos para que podamos entender el contexto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien sabe cómo se titula el tema de hoy? La temática es justificación por la fe, pero entre comillas decía un título: la fe que salva. Entonces, la fe que salva, ¿cómo entendemos eso? ¿Cualquier fe nos puede salvar? ¿La fe de usted lo salva? ¿La fe de usted lo salva? ¿La fe que usted tiene puede salvar a la hermana? ¿La fe que yo tengo puede salvar al hermano Hedy? La fe es individual. Pero ¿qué tipo de fe es la que nos va a salvar? Para esto, quiero que entendamos una parte. Jesucristo, ¿desde cuándo empieza a sufrir? Ya estando aquí en la tierra, ¿desde cuándo empieza a sufrir? ¿Desde dónde, perdón? El sufrimiento de Jesús inicia antes.
A los 12 años Jesús se les pierde a María y a José. Cuando María y José lo van a buscar, ¿en dónde estaba? En el templo. Y entonces María le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús dice eso, Jesús a la edad de 12 años, ¿tenía claro o no tenía claro cuál era el cometido que él tenía para con el mundo o en el mundo? ¿Sabía que iba a morir a esa edad? Sí la sabía. Pero a los 30 años inicia su ministerio. En el Jordán estaba Juan el Bautista, válgame la redundancia, estaba bautizando. Y entonces llega Jesús y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces entra Jesús al agua, Juan lo bautiza y el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo en forma ¿de qué? De paloma. Y se escucha una voz que dice ¿qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o tengo complacencia en otras versiones. Posteriormente, ya casi en los últimos días de su ministerio, el Señor Jesús reúne a sus discípulos y a lo que conocemos como la última cena, así se le conoce, la última cena. Entonces Jesús estaba disfrutando al máximo la compañía de sus seres amados, sus discípulos. Y de repente pasa lo que muchos ya sabemos, ¿no? Sale Jesús, bueno, de antemano los discípulos notan una tristeza en Jesús. Y desde ahí empieza el sufrimiento de Jesús. Nadie se atrevió a preguntarle por qué estaba triste. Si un día ven ustedes al hermano Hedy que está triste, llega aquí bien triste, pues yo creo que por ende y por cortesía, hermano Hedy, ¿está usted bien? ¿Necesita algo? ¿Pasó algo? ¿Le podemos ayudar en algo? Pero los discípulos, ninguno se atrevió a preguntarle a Jesús qué es lo que tenía. Y entonces terminó la reunión con sus discípulos, Jesús agarra a Pedro, a Juan y ¿a quién más? A Santiago. ¿Y los lleva a dónde? ¿Cómo se llamaba el monte donde oraba Jesús? Al Getsemaní. Entonces dice la palabra de Dios que los deja y él avanza un poco más como al tiro de una piedra. ¿Cuánto podría ser el tiro de una piedra? ¿Unos 20 metros? ¿Con fuerza? Aproximadamente. De 15 a 20, lo pongamos así. Y entonces les dice a sus discípulos, ustedes espérenme aquí, yo voy a subir. Y el doctor Lucas lo explica de una manera tan impresionante. Jesús estaba orando a su Padre y sus gotas de sudor eran como ¿qué? Como de sangre. Médicamente, ¿cómo se llama eso? Médicamente, vulgarmente en el asunto médico, es agonía, pero médicamente es una enfermedad que se llama hematidrosis, que es la agonía. Ya la agonía son los últimos instantes de una persona que está muriendo. Estaba muriendo Jesús en el Getsemaní y ni siquiera había llegado al flagelamiento. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿desde cuándo empieza el sufrimiento de Jesús? ¿Desde ahí? ¿Pero por qué se estaba muriendo? En ese momento se le habían imputado todos los pecados de cada uno de nosotros, desde el principio hasta el último hombre de la existencia de la humanidad. Pero si Él era nuestro Salvador, podía cargar con el pecado, ¿no? Sí podía, tenía la fuerza. El asunto es, ¿qué es lo que lo llevó a la agonía? ¿Qué lo llevó a la agonía? De que después de una eternidad de convivir con su Padre, en ese momento se había perdido todo lazo de comunicación. Porque ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Ninguna. El pecado del mundo había ocasionado una barrera que no permitía la comunicación con su Padre.
Y entonces el Señor Jesús estaba sufriendo en vida. Posteriormente baja, sus discípulos estaban durmiendo, les da su regaño. Entonces, cuando Jesús estaba agonizando, sudando gotas de sangre, en ese momento el Padre ya no estaba comunicándose con él. Pero el Padre, en su infinita misericordia, lo dejó solo. ¿Qué hizo el Padre? Envió un ángel. La palabra de Dios no describe qué pasó ahí. Pero en ese momento, eso es una opinión propia. Yo pienso que el ángel le dijo: tu padre y toda la hueste angelical estamos contigo. No te sientas solo, aquí estamos. ¿Alguna vez en la vida se han sentido así? ¿Solos? ¿Que nadie nos apoya? ¿Acaso no el Señor no manda ángeles a cada uno de nosotros para decirnos: no estás solo, yo estoy contigo, yo te cuido, yo te protejo, yo te procuro? Y entonces llega el momento, Jesús baja con sus discípulos y llega Judas. Y entonces pasa lo que sabemos, Judas le da el beso traidor, el beso que lo vendió, y entonces lo arrestan. Posteriormente, un proceso largo de juicio, lo llevan ante el Sanedrín, del Sanedrín lo mandan con Pilatos, Pilatos lo manda con Herodes, y Herodes lo regresa otra vez a Pilatos. Duro proceso, ¿no? Desvelado, cansado, lo tenían caminando de un lugar a otro, humillándolo, abofeteándolo, acusándolo, pero el Señor aguantó. Isaías 53 dice la palabra de Dios: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. No se quejó. Hoy en día llega la aflicción a nuestra vida y ya nos estamos quejando. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Yo qué hice? Y nos quejamos un montón, pero el Señor no se quejó para nada. Posteriormente empieza el flagelamiento. Los mismos seguidores de Jesucristo gritaban todos unidos, dice la señora White, que Satanás los incitaba y ellos mismos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lo que el mundo pagano hoy conoce como el Vía Crucis. Carga la cruz durante un recorrido hacia el Monte Calavera, donde fue crucificado, lo clavan en el madero y lo crucifican. Y no basta ahí, lo siguen humillando. Cuando Jesús tenía sed, ¿qué le dieron a beber? ¿En qué? En una esponja. ¿Sí saben por qué le dieron vinagre en una esponja? ¿Sabían ustedes que en ese tiempo, evidentemente, existían letrinas, pero los baños eran comunitarios? Y obviamente no estaba el Costco ni el Sam's para comprar papel. ¿Saben con qué se limpiaban? No. Con vinagre y una esponja. Cuando el Señor Jesús tenía sed, le dieron a beber con lo que se limpiaban. Vinagre en una esponja sucia. ¿Se dan cuenta hasta qué grado lo estaban humillando? Era demasiado la humillación a nuestro Señor. Y sin embargo, en ese momento que expiró, que se acabó la vida de nuestro Señor Jesús, dice: consumado es, hecho está. Mi trabajo por ti, por cada uno de nosotros, ha concluido. Te he dado la salvación. Y en ese momento la justificación imputada se nos es dada a cada uno de nosotros. La salvación, inmerecidamente para cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor dijo: no, yo te la quiero regalar, yo te la quiero dar. Y ahora el otro trabajo, que es la justicia impartida. ¿Qué hay con eso? ¿Qué estamos haciendo para merecer el cielo? ¿Qué estamos haciendo?
Vimos en la escuela sabática, tema duro. Hemos perdido de vista los altares. Hemos perdido de vista la misión, el propósito por el cual el Señor nos hizo un llamado. Yo les pregunto, cada uno de los que ya son bautizados, desde que se bautizaron hasta el día de hoy, ¿cuánto progreso espiritual han tenido? ¿Cuánto? Juan el Bautista predicaba fuerte y en Mateo 3 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Yo les pregunto, ¿cuántos frutos dignos de arrepentimiento ya hay en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos? Casi no lo hay. Y entonces, ¿cuál es nuestro progreso espiritual que hemos tenido desde que tomamos la decisión de hacer un pacto con Dios? ¿Cuánto hemos avanzado? Y si no hemos avanzado es porque estamos estancados espiritualmente. La señora White dice que somos enanos espirituales, no crecemos. Hasta aquí vamos a dejar este asunto y luego lo vamos a retomar. La otra historia la encontramos en el libro de Hechos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 16. Versículo 19. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ¿a dónde? Al foro, ante las autoridades, y presentándolos ante los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarles con varas. Y después de haberles herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿En dónde había pasado este asunto? En un lugar que se llama Filipos. Entonces, cuando Pablo y Silas llegan a la cárcel, está el carcelero. El carcelero de antemano ya había escuchado predicar a Pablo y a Silas. ¿Qué predicaban Pablo y Silas? ¿Qué predicaba Pablo y Silas? A ver, hermanos, no se me duerman. ¿Qué predicaba Pablo y Silas? También Pablo y Silas predicaban acerca de los eventos finales. Temas que son muy interesantes e importantes para nuestra vida actual. Miren lo que dice. ¿Han escuchado acerca del pastor Wagoner y el pastor Jones? ¿Saben quiénes son? No saben quiénes son. Son dos pastores en su tiempo, en su época, jóvenes, que se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos a predicar ¿qué? Justificación por la fe. La señora White dice que si el Congreso hubiese aceptado el mensaje, ¿qué hubiera pasado? Jesús ya hubiese venido. Yo les quiero preguntar una cosa. Ojo con lo que ustedes me respondieron porque está escrito. ¿Por qué Jesús no ha venido? Porque la justificación por la fe no la hemos entendido cabalmente. No la hemos entendido. Ahora, el señor Jones, el pastor Wagoner, escribe, el caso del carcelero de Filipos, a modo de evidencia, Pablo y Silas, tras haber sido tratados de forma inhumana, recuerden que fueron azotados con varas, rasgados sus vestiduras y echados a la cárcel, dice, fueron puestos a su cuidado del carcelero de Filipos. A pesar de sus dorsos sangrientes y de sus pies esposados, oraban y cantaban alabanzas a Dios en medio de la noche.
cuando súbitamente un terremoto sacudió la prisión y se abrieron todas las puertas. Lo que hizo temblar al carcelero. ¿Qué fue lo que hizo temblar al carcelero? Antes de que se los lea. Lo que él temía, según lo que hemos entendido, es de que iba a venir juicio para él de parte de los romanos porque habían escapado los presos. Pero ¿realmente ese era el miedo del carcelero? ¿Qué piensan? ¿Ese era el verdadero miedo del carcelero? No. Ese era un temor, claro, pero no era el verdadero miedo que él tenía. ¿Cuál fue el verdadero miedo que él tenía entonces? Él ya había escuchado la predicación de los eventos finales. Y en los eventos finales se menciona un gran terremoto y después viene el fin, el juicio y el fin. Entonces, el carcelero escucha el mensaje de eventos finales, oye del gran terremoto que vendría y casualmente esa noche que Pablo y Silas cantaban y adoraban al Señor, empieza a temblar de una magnitud que hasta se abrieron las puertas de las celdas. ¿Cuál fue el miedo entonces del carcelero? Lo que hizo temblar al carcelero no fue solamente el miedo natural por sentir cómo cedía la tierra bajo sus pies, ni siquiera el temor a la justicia romana si escapaban los prisioneros a su cargo. En aquel terremoto sintió una premonición del gran día del juicio con respecto al que los apóstoles ya habían predicado. Y temblando bajo su carga de culpa, se postró ante Pablo y Silas diciendo: Señores, ¿qué me es menester que yo haga para ser salvo? Recuerden que el carcelero estaba por quitarse la vida. Y entonces cuando Pablo y Silas ven ese acto del carcelero, ¿qué le dicen? No te mates, no lo hagas. Nosotros aún estamos aquí. Pensando que él se iba a matar por el miedo del juicio romano. Pero cuando el carcelero escucha la voz de Pablo y Silas, se avienta a ellos y se postra. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Observen bien la respuesta, porque aquí nos encontramos ante un alma en una situación de extrema necesidad. Y lo que fue adecuado para él debe ser el mensaje para todos los perdidos. Yo no sé si hoy aquí se encuentra alguien que se siente perdido. Porque recuerden que dentro de la iglesia también podemos estar perdidos. Yo no lo sé si alguien se siente así. Pero estas palabras que Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos resonaron en su corazón. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante, adivinen qué pasó. El carcelero de Filipos se bautizó, él y toda su familia. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, los que ya estamos dentro y quizá nos sentimos perdidos, estábamos viendo en la escuela sabática que hay otra manera. Para eso existe el rito de humildad y la Santa Cena, que es una renovación del pacto que ya hicimos con Dios. Por eso les digo, no sé si aquí alguien se sienta perdido, pero no es tarde todavía para regresar a las sendas de nuestro Señor Jesús. El juicio vendrá muy pronto. Y ustedes de antemano lo saben. Yo estuve viendo todos los sermones que ya les han predicado y dije, ¿qué les voy a predicar? Yo dije, no, pues otro tema de evento del tiempo final. Yo dije, sí estaría bien, pero necesitan más convencimiento espiritual. Que el Señor llene su corazón y los convenza realmente de lo que viene. Porque escuchar eventos finales es bonito, es admirable. Ay, va a temblar, van a caer las estrellas nuevamente, el sol se va a oscurecer, va a pasar esto, va a pasar el otro. Qué impresionante. Pero ¿qué tan convencidos estamos de eso? Sabemos que va a pasar y todos dicen, sabemos, sí, amén, lo sabemos.
pero ¿quién se está preparando? ¿Quién cae como el carcelero de Filipas diciendo, ¿qué tengo que hacer para yo estar preparado? ¿Qué es lo que necesito en mi vida para yo estar de pie, como dice Apocalipsis? No lo sabemos ni siquiera. Tenemos tanto conocimiento de la palabra, pero no tenemos esa convicción de que realmente así va a ser. Había un centurión que tenía un criado enfermo. Y entonces, ¿el centurión era judío? ¿Qué era? Era romano. Y entonces el centurión ya había escuchado, como muchas otras personas, acerca de Jesús. Sabía lo que hacía Jesús, que podía sanar enfermos. Inclusive él dijo, Señor, tengo un varón que está enfermo, un criado, y el Señor Jesús de antemano ya sabía lo que venía, y le dijo, está bien, como un médico, tengo un enfermo, hay que irlo a ver. Está bien, yo lo voy a ir a ver, y voy a ver qué puedo hacer por él. Pero el centurión, ¿qué respondió? Mi Señor, yo no soy digno de que tú, el maestro, vaya a mi casa, porque mi casa es inmunda, es pecadora. Yo no soy digno de ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces yo me imagino esa escena que Jesús tenía a los discípulos atrás y los voltea a ver. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron ese asunto? Aprendan. Ni en Jerusalén he hallado tanta fe como en este varón. ¿Qué se puede decir de nosotros como iglesia? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Quién realmente tiene esa convicción de decir, Señor, si tu palabra lo dice, así es? ¿Quién tiene esa convicción? Nadie. ¿Cuántos de aquí están enfermos? Tengan una enfermedad, cualquier enfermedad. ¿Todos están sanos? Ah, gloria a Dios. Hay mucha sanidad en el pueblo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos de aquí tienen escasez en su vida? Ya sea económica, social, de amor. Todo mundo tiene escasez. Sí, claro, no, hablo del amor, amor fraternal, amor bonito, de familia. Bueno, también para los solteros, escasez de amor. El caso es que en nuestra vida, sí, claro, que el amor de Cristo nos llene. El caso es que hay escasez en nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué hay escasez en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué hay escasez? ¿Acaso no tenemos fe? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera, la seguridad, la firmeza de que viene algo grande, que viene Jesús. Pero también la convicción de lo que no se ve. Jesús ahorita no lo vemos, su espíritu no lo vemos, pero sabemos que está ahí. La pregunta es, si sabemos que está ahí, ¿por qué no hay mejora en nuestra vida espiritual? ¿Por qué? No estamos convencidos de que está ahí. Hemos escuchado en la palabra que está ahí, pero aún no nos convencemos de eso. Al último les hago un comentario fuera de contexto, pero al último se los hago. Hermanos, no estamos convencidos realmente. Este varón demostró que realmente estaba convencido con esa frase, di la palabra, solamente di la palabra y será hecho. ¿Saben ustedes que hoy en día dentro de la iglesia se ha filtrado el asunto del evolucionismo? ¿Sí lo sabían? No. O sea, sí, a ver, ¿qué es evolución? Alguien que me diga la definición de evolución. ¿Perdón? Claro, es un cambio, solamente que la evolución, en su definición, es un proceso. Y a eso hoy el mundo le llama evolución. Inclusive, dentro de la iglesia hay un libro que tiene que ver con la microevolución. No sé si lo han oído el título, pero dentro de la iglesia está ese libro. Y entonces yo mientras estudiaba Justificación por la Fe,
entendí que nosotros no somos evolucionistas. La ciencia evoluciona, porque la ciencia es progresiva. El asunto es que el cristiano no debe de ser progresivo. ¿Qué progreso hubo cuando el centurión le pidió al Señor que sanara a su siervo con la pura palabra? ¿Cuánto tiempo evolucionó la recuperación del siervo? En el momento, ¿evolucionó su sanidad, la enfermedad? No, eso no fue evolución. Pero muchos hoy en la iglesia dicen, yo llevo tantos años en la iglesia y todavía sigo intentando cambiar. Eso es evolución. Eso no es fe, no es convicción. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ni en Jerusalén, en ningún lugar he hallado tanta fe como en este varón. Porque eso era realmente fe, seguridad de lo que sabía que el Señor podía hacer. Y hoy leemos y nos jactamos, ay, el Señor es nuestro sanador, amén. Pero cuando estamos enfermos, ay, Dios mío, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudas? Sabemos que el Señor da la prosperidad económica, da la prosperidad espiritual, pero Señor, no tengo trabajo, no me alcanza. Eso no es fe. Eso no es fe, hermanos. El Señor sabe. Algunos piensan así, lamentablemente. Pero hermanos, eso es evolución. Ya quizá en otro tiempo veremos más a profundidad ese tema. Miren lo que dice aquí el señor Waggoner. Esas palabras deberían estar escritas con letra de oro y debieran estar continuamente presentes en el cristiano, en el que lucha. Se aclara la aparente paradoja. ¿Las obras son necesarias? ¿Son necesarias las obras? Sí. Sin embargo, la fe es totalmente suficiente, sin necesidad de las obras. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me di a entender? Miren, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, es nula, no sirve. Pero lo que quiere dar a entender el señor Waggoner en la palabra de Dios es de que las obras son importantes, claro, las obras es la consecuencia de la fe. Tú tienes fe y te lleva a obrar. El asunto es que la fe, solamente la fe, es suficiente. ¿Qué le dijeron al carcelero de Filipos? Ve y haz y esto y el otro. ¿Así le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso era pura fe, no involucraban obras. El asunto es que él creyó y a través de la fe vinieron las obras. ¿Ahora sí me di a explicar? Ok, muy bien. El problema es que en general se tiene un concepto muy erróneo de la fe. Se tiene un concepto erróneo de la fe porque todo mundo dice tener fe. El asunto es que nadie lo demuestra. Nadie demuestra tener fe. Muchos imaginan que es un mero asentamiento y que es solamente algo pasivo. ¿La fe es pasiva? ¿Sí? La fe es activa. Y no solamente es lo principal, sino el único fundamento real de nuestra salvación. Es el único fundamento. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Entonces, es lo único que necesitamos en la vida para ser salvos. Posteriormente, cuando nuestra fe genuina se pueda vivir en nosotros, las obras vendrán automáticamente. Decía el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y buscar el reino de Dios y su justicia es meramente creer. Miren,
Se le preguntó al Señor, ¿cuáles son las obras del Padre que tenemos que hacer? ¿Y qué contestó el Señor? ¿Qué contestó el Señor? ¿Cuáles eran las obras del Padre? Sí, del Padre. Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 28. Juan 6, 28 y 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios, del Padre? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Les pidió hacer algo? Solamente tener fe. Y esa es la obra del Padre. Que tengamos fe. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Ten fe. Solamente ten fe. No te está pidiendo más. Claro, cuando tu fe esté en ti, ahora sí, se aplica Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Viene la orden, por tanto, ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Fe, creer, porque si no estamos convencidos nosotros mismos, ¿cómo queremos convencer a alguien más? No se puede. Me recordó una historia de un burro y un tigre. ¿La han escuchado? Que el burro decía que el pasto era azul y el tigre bien enojado, es verde. Tanto fue el pleito que llegaron con el rey de la selva, el león. Y entonces le comentan el asunto, le dicen, mira, es que el burro está diciendo que el pasto es azul. Y el león, ¿qué creen que respondió? Sí, es azul. Y el burro se fue contento. Y entonces el tigre se queda, oye, tú y yo sabemos que el pasto no es azul, es verde. Dice, sí, lo sé. Y entonces, ¿por qué le diste la razón al burro? Pues porque es burro, es ignorante. Y no puedo perder mi tiempo con la ignorancia. En cambio tú, por el conocimiento que tienes, te voy a castigar. ¿Pero por qué? Porque sabiendo lo que sabes, te pones a pelear con el ignorante. Estás perdiendo tiempo. Si tú estás seguro de que el pasto es verde, y si te dicen que es azul, pues ¿a ti qué? Tú sigue con tu creencia, con tu fe. Y hoy en día, el Señor le dijo a los discípulos que tengan cuidado de los falsos maestros, porque vendrán con doctrinas de hombres. Si el Señor previno este asunto, es porque el Señor sabía que nuestra fe no estaba bien fundamentada, que era débil. Escuchamos una predicación, escuchamos otro tipo de doctrina y ya estamos titubeando. ¿Cuál de las dos es? Sabemos de un grupo, sabemos de otra denominación. ¿A dónde me voy? No estamos firmes. Me queda aquí, dice la hermana. Amén. Esa es fe firme. Entonces, hermanos, lo que necesitamos es convencernos de lo que estamos viviendo. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y eso es lo que el centurión demostró. La palabra de quien escuchó. ¿Qué palabra se pronunció? La palabra del Creador, la palabra de Dios. Y él dijo, con eso basta. Yo estoy seguro que con la pura palabra de Dios, mi siervo va a sanar. Y así fue, porque hubo seguridad en él. Si ustedes, con esto finalizo, si ustedes están dispuestos a reparar todos esos portillos que se han roto, esos altares que se han destruido con tanto anatema, tanto pecado en nuestra vida, tengan la seguridad de que Dios va a estar ahí. Hace poco se celebraba una fecha conmemorativa de 1844. ¿Cuántos años cumplimos? 181 años en la misión de la predicación de los tres ángeles.
Y Guillermo Miller, estaba estudiando que Guillermo Miller dijo una frase antes de ir a predicar. ¿Cuál fue? ¿Alguien sabe? Guillermo Miller estaba peleando con el Señor, porque él dijo, si se presenta, si se abre la puerta, yo iré. Y entonces en el momento se le abrió la puerta y le invitaron a predicar. Y ya en ese momento ya se estaba echando para atrás. Y entonces dice la señora White que en ese momento el Señor le dijo, ¿tan pronto estás rompiendo tu promesa? ¿Tan pronto? Y el señor Miller respondió algo tan lindo y que debemos aplicar en nuestra vida. El señor Miller le dijo al Señor, si tú vas conmigo, yo iré. ¿Qué podemos perder? ¿De qué vamos a temer si Dios va con nosotros? La pregunta es, ¿qué tan convencidos estamos de que Dios va con nosotros? Él va. Él siempre va a estar con. Fue una promesa que Él dijo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora falta que nos la creamos. Es lo único que falta. Ya tenemos el mensaje. Ya entendemos el concepto de lo que el Señor quiere que hagamos, que es tener fe. Ahora nos convenzamos de que el Señor está ahí. Y ahora sí, termino con un texto. Muchos hermanos me hacen burla porque siempre digo, ya voy a terminar. El señor Wagner escribe algo tan precioso y tan hermoso. Ojalá puedan recordarlo en su corazón. El que no tenga buenas obras, el que carezca del fruto del Espíritu, muestra que no tiene fe. A pesar de su ruidosa profesión. ¿Qué es una ruidosa profesión? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo reparto literatura, yo soy médico misionero, yo soy obrero misionero, yo hago de todo. Está el yo por delante. Por eso dice, a pesar de su ruidosa profesión, alardea de su fe que no tiene. De forma que la fe efectivamente no puede salvarlo. Tiene fe, pero no lo demuestra con sus obras. No lo vive. Entonces, ¿esa fe puede salvarlo? Es una fe falsa. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿La genuina o la falsa? Espero que la genuina. Y termina diciendo, esa fe no puede salvarlo, ya que la fe no tiene poder para salvar a aquel que no la posee. ¿Quieres ser salvo? Ten fe. Es lo único que el Señor pide. Antes de entonar el último himno, ¿tienen alguna pregunta? Que hubo una preguntita ahí. A mí me gusta que me pregunten, no sé por qué. Me pone a veces en dilema, pero me gusta. ¿No hay dudas? ¿Quedó claro todo? Adelante, hermana. Sí, la fe es creer. Pero, ojo con esto. Recuerde que todo mundo cree, hasta el diablo cree. Pero el hecho de creer no significa que tenga fe. ¿Qué es lo que vuelve el creer fe? Es estar convencidos. Por ejemplo, si yo le digo, hermana, yo creo que esto es amarillo. Yo lo creo, es mi fe. Falsa, pero lo es mi fe. Pero resulta que no es así. Y entonces la mayoría empieza a decir, ay, ¿qué tal si sí es amarillo? Y usted está convencida de que no es amarillo, que es azul. Usted cree que es azul y está convencida de que es azul. Eso es tener fe, estar convencido de algo. Todo mundo puede creer lo que quiera, pero cuando se convence de lo que cree, se vuelve ahora fe. Y esa es la fe que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra en esta hora.